Siendo las 11:33 de hoy, martes 17 de diciembre del 2024, a través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chicla Soria, va a llevar a cabo la audiencia de cesación de medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país solicitada por la defensa de don Oscar Alfredo Ponce Vegaso. En el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en horario del Estado, expediente 34-2021-3. Esta audiencia además va a ser registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo, y a los demás concurrentes. Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema provisional de la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Ponce. Buenos días, señor juez. Buenos días, señorita fiscal. Abogado Oscar Ponce Vegaso, haciendo autodefensa, señor juez. Muchas gracias. Ok. No hay defensa pública, ¿no? Sí. Ya, okay. Voy a apagar su micro, señor Ponce. Perdón, doctor. Sí. Dígame, ya está, usted está ya acreditado, ¿no? Está con todas sus referencias de casilla, etcétera, ¿no? Estoy con defensa conjunta, señor, con mi hijo Oscar Daniel Ponce López, que se encuentra... Que se acredite su defensa conjunta. Gracias, señor. Buenas tardes con los magistrados y colegas presentes. Abogado Oscar Ponce López, Colegio de Abogados de Arequipa 4351. Celular 955-885-881. Demás datos de identificación dados por la defensa participación, magistrado. Gracias. Gracias. Bien, vamos a escuchar los argumentos del señor Ponce, que está actuando en autodefensa respecto de su solicitud formulada. Tiene 10 minutos, señor Ponce. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, estaba solicitando justamente ¿cómo se llama? El término de las restricciones en función a la interpretación del artículo 287 del Código Procesal Penal modificado por la ley 32-130, la cual ha establecido, en todo caso, nos ha remitido a los mismos plazos que se tenía para la prisión preventiva. Considerando que ya han transcurrido más del plazo de 18 meses, justamente solicito a su honorable despacho de que se declare una vez el término de esas restricciones, quedando yo sujeto a la comparecencia simple y presto a todas las citaciones que su honorable despacho haga, como lo he venido haciendo hasta la fecha. El señor fiscal supremo nos dice, está solicitando a su despacho que justamente se haga un control de convencionalidad y se haga también un control difuso. Sin embargo, al respecto podríamos agregar lo siguiente. En principio, esta norma, la 32-130, ya ha sido aplicada por la Corte Suprema, ¿no? En un procedimiento de tutela de derecho en favor de la doctora Revilla, ¿no? Y en esta interpretación, la recurrente a la tutela de derecho se llama doña Elena Revilla Menéndez, ¿no? Y en esta interpretación, justamente, la Corte Suprema ha establecido que no es posible aplicar dos de las restricciones y además convalida totalmente la ley 32-130, indicando que no es inconstitucional ni tampoco contraviene ninguno de los convenios internacionales a los que está sujeto el Perú. Consecuentemente, tampoco es posible interpretar convencionalmente esta norma. A su vez, ante un mismo... Sí, señor. Perdón, continúo, señor.
Continúo. A su vez, señor juez, la sala nacional, en el caso del señor Vizcarra, acaba de resolver, justamente aplicando esta ley, ¿no? 32.130, con una clara exposición del señor juez Cayo Deza, en la que ha señalado de que no contraviene la Convención de Palermo ni la Convención Americana. Tenemos entonces ya dos pronunciamientos en favor de la vigencia de la ley y en contra del control de convencionalidad y control difuso. Pero más allá de eso, señor, es el propio Tribunal Constitucional quien estaba solicitando justamente que se tenga ya un plazo específico para estas restricciones, porque de lo contrario ingresamos al ámbito de la arbitrariedad o de la injusticia. Y es justamente el Tribunal Constitucional que en varias casaciones y en varios pedidos, en este caso al Congreso, le solicitó esta norma para poner fin justamente a los plazos indeterminados o a los plazos extensos. Los criterios que se han expuesto, señor juez, son el plazo razonable, la proporcionalidad, ¿cómo se llama? La imposibilidad de aplicar difuso, ya que toda constitución y toda aplicación de control difuso es pro homine. Consecuentemente, es necesariamente al ser humano al que hay que proteger de los abusos o arbitrariedades o excesos que pudiera tener la administración pública en este caso. Ahora, si nos remitimos, señor, a una posibilidad de una infracción convencional, voy a citar justamente el último acuerdo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en una interpretación ha señalado justamente que en el principio pro persona existe una interrelación con otros criterios interpretativos, pero de todas maneras este principio pro persona es un metacriterio. Consecuentemente, no puede haber ninguna forma de afectarlo, porque pues, lo fundamental aquí es proteger los derechos humanos de la persona como meta principal. Y por último, en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que hay una distinción entre una corrección y validez de la decisión interpretativa, pero esta no puede estar lejos del principio pro persona. Es decir, como lo ha señalado, es justamente un metacriterio. A todo esto, señor juez, entonces, le solicitamos a su honorable despacho que declare fundada nuestra petición, pero además que se tenga en consideración que en la petición del señor fiscal supremo, no ha señalado su honorable despacho con cuál norma a la que se encuentra el Perú dentro de los tratados de la Corte Interamericana o de Derechos Humanos, cuál es la que se está afectando, cuál es y cómo debería ser. Y en el caso del control difuso, no han explicado cómo se va a apartar del principio pro homine y aplicar el principio pro societatis, considerando que incluso, señor, los estadios del proceso no tienen aquí nada que ver. Y para peor aún, si este proceso, este pedido lo estamos haciendo, señor, y nos dice el señor fiscal que el estadio justamente denota un peligro procesal, porque ya tengo acusación. No hay que olvidar, señor juez, que la Fiscalía Suprema se ha demorado un año, señor juez, un año para formular su acusación. Acusación que ahora nos ha llegado el día de ayer, de 1.500 páginas, y que quieren, el pedido es que resolvamos nosotros, que contestemos en 10 días. 1.500 páginas. Entonces,
Si ha habido alguna, ¿cómo se llama?, dilación procesal, no es atribuible a mi persona ni a los colegas que me acompañan. Es atribuible al Ministerio Público. Un año totalmente en el que no ha habido explicaciones del por qué se han demorado tanto. Bueno, por último, y ya termino, señor juez, justamente lo que quiero señalar es que el Código Procesal Penal también ha hecho atingencia justamente a esta interpretación pro homine, ¿no? Y justamente lo valora, lo pondera y finalmente lo pone también en un nivel de un metacriterio. Consecuentemente, habla exactamente, señor, del artículo 253 del Código Procesal Penal. Consecuentemente, señor, al no haber habido ninguna afectación a la Constitución, ni mucho menos a una convención a la que estemos sujetos, al haberse aplicado ya por parte del máximo organismo y haber celebrado el señor César San Martín, uno de los más preclaros de nuestros juristas, al haber celebrado es la ley solamente en la parte en que se refiere, a la que se refiere de poner los plazos. Es decir, ha sido recibida con beneplácito en esa parte. Ha pedido el Tribunal Constitucional, aplicada por la Sala Nacional, aplicada por la propia Corte Suprema. Consecuentemente, a su honorable despacho, señor, solicito que se declare fundada mi petición y no se aplique por las razones expuestas y las señaladas también en la resolución del caso Vizcarra por el señor juez Durán Cayo, justamente, que no se aplique los controles que está solicitando el Ministerio Público y se proceda a otorgarme comparecencia simple, señor. Muchas gracias. Gracias. Señora fiscal, tiene uso de la palabra también por 10 minutos. Sí, doctor, doy inicio. Sí, doctora, tiene los Gracias. 10 minutos. Gracias. Ya. Doctor, el Ministerio Público en esta ocasión ha solicitado a su despacho que aplique, y eso es lo que vamos a precisar, la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción, artículo 30, numeral 4, que lo que señala básicamente es de que los estados partes, y es una convención a la cual el Estado peruano se ha adherido, lo que señala es de que los estados partes aseguren la presencia de los investigados por delitos de corrupción al momento de emitir sentencia. Este artículo 30.4 obliga al Estado parte y a los poderes que lo conforman, entre ellos el Poder Judicial, a que se asegure la presencia de los acusados para la sentencia. ¿Por qué es que solicitamos que se tenga en cuenta esto? Porque la norma, que efectivamente no tiene ninguna objeción de nuestra parte en atención al principio de legalidad, lo que señala es que se consideren los mismos plazos que para la prisión preventiva. Y lo que se solicita es que se fije un plazo, no simplemente que se cambie la figura de comparecencia con restricciones a una comparecencia simple, sino que se señale un plazo también en virtud de lo que establece el artículo 7 del Código Procesal Penal sobre la vigencia e interpretación de la Ley Procesal Penal, que en el artículo 1 señala que continuarán rigiéndose por la ley anterior los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. La comparecencia con restricciones impuesta al señor Ponce ya era efectiva y ya se estaba ejecutando. Entonces, lo que corresponde es que su despacho, haciendo aplicación del artículo 30.4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, señale un plazo de la comparecencia con restricciones
¿Por qué? Porque el peligrosismo procesal no ha desaparecido del todo como para que usted razonablemente imponga una comparecencia simple. Por el contrario, el señor Ponce está acusado por un delito de corrupción de funcionarios cuya pena que se está solicitando alcanza una pena superior a los 5 años. Y en ese sentido, debe asegurarse que comparezca a esta etapa procesal. Eso básicamente, señor juez, es lo que se ha señalado ya por escrito, lo que se solicita a su despacho en vía de una interpretación acorde a las convenciones interamericanas y además también en ponderación de los derechos fundamentales del acusado, que sí consideramos se debe fijar un plazo, pero que no se puede desvirtuar o desnaturalizar de plano una comparecencia con restricciones en este estado del proceso a portas de control de acusación. Eso es todo. Gracias, doctora. Señor Ponce, tiene usted para 5 minutos para la réplica. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, lo que acaba de manifestar la señorita fiscal cae dentro del concepto de la incongruencia recursal, porque justamente lo que está diciendo que se ha solicitado respecto a los hechos que tienen que ver con con el pedido, perdón, allí no ha señalado absolutamente nada de lo que ha dicho. Es decir, está improvisando y está sorprendiendo en cierta manera a su honorable despacho. Lo que claramente está escrito es justamente un control de convencionalidad y un control difuso. Y le solicitan a su honorable despacho que deje sin efecto o que no, por lo menos no aplique la ley en la forma que está solicitada. Sin embargo, ha señalado cosas que son totalmente distintas. Bueno, en todo caso, señor juez, ya la Corte Suprema se ha mencionado en esta tutela de derechos que señalé, de que no puede haber existencia de comparecencia restringida o impedimento de salida porque es inaplicable 2 restricciones a la vez. Y es más, incluso ha dicho que al vencimiento de la misma es imposible continuar con estas restricciones, cualquiera de las 2. Y estamos en el caso de que justamente se han vencido, y así lo ha reconocido en su escrito el señor fiscal supremo, el doctor Chinchay, dice efectivamente se ha vencido. Y se ha vencido en noviembre. En todo caso, señor, como también le dijo al señor Chinchay, le dijo el señor juez Cayo Deza, si el señor fiscal quería que una prolongación de estas medidas, tuvo que haberla solicitado antes que se vence el plazo, cosa que no lo ha hecho. Dice el señor que se vencieron en noviembre. ¿Por qué no lo solicitó? ¿Y cuáles son justamente las afectaciones o en qué medida aumentó mi conducta el peligrosismo procesal? Eso no se ha explicado. No es por el estadio. El estadio es una etapa más procesal, señor juez, usted lo conoce. Por último, señor, esto justamente también se lo dijo el señor juez Cayo Deza, le dijo, señor, usted me está solicitando que yo haga, que le ponga una nueva restricción, y eso es imposible, porque lo está usted solicitando fuera de término. Consecuentemente, le llamó la atención al señor. Y por último, lo que tenía que señalar, señor, de que el artículo 7º del título preliminar, acápite segundo, dice, la ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, ¿verdad?, se aplicará retroactivamente incluso para los actos ya concluidos, etcétera, etcétera. Señor juez, pido disculpas que haya tenido que leer esto, porque entiendo que es usted un juez sabio y ya lo conoce. Simplemente lo estoy remarcando, señor, ¿no? Y en este momento, yo no solamente me he visto afectado con esta medida,
y estos plazos exagerados a los que ha contribuido el Ministerio Público, porque si lo hubiera cumplido dentro de los 15 días que tenía, los 10 días que tenía, perdón, ya estuviéramos en juicio oral. Según ellos, yo en la cárcel, según yo, libre, porque no ha cometido ningún delito. Pero justo ahora, cuando ellos son los que han causado esto, dicen, señor juez, aplique usted control convencional, control difuso. Cuando ya se vencieron todos los plazos, cuando ya el daño está hecho, porque irremediablemente, señor, yo me he perjudicado como ser humano, no he podido efectuar la forma de trabajo que tenía, y está acreditado ante su despacho que incluso mi situación económica se ha puesto en un plano muy difícil, además de las enfermedades que tiene una persona muy allegada a mí. Por eso, señor juez, ratifico que a su honorable despacho que se sirva clara fundada nuestra petición. Muchas gracias. Gracias. Tiene uso la palabra, doctora Cárdenas, también por el mismo tiempo. 5 minutos. Sí, doctor, brevemente. En principio hay que aclarar que no estamos en un recurso de impugnación, porque acá no hay la limitación de la congruencia recursal. Esta es la primera solicitud, primera instancia. Segundo, nosotros en el escrito no hemos reconocido que la comparecencia con restricciones haya vencido. Lo que se dice es que si bien y está por escrito, no es definitivamente o no debería ser un plazo atemporal, el plazo no estaba señalado. Tercero, respecto al impedimento de salida, sí no nos hemos opuesto a que se dé por concluido porque el impedimento de salida sí tenía un plazo y el impedimento de salida efectivamente ha vencido. Pero la comparecencia con restricciones antes de la vigencia de esta norma era una medida sin plazo determinado. Con la vigencia de esta norma, lo que señalamos es que atendiendo que ya fue una medida impuesta con anterioridad, que se aplique el artículo 30.4 y se señale de la Convención Internacional y se señale un plazo que usted, de acuerdo a sus facultades, debe considerar razonable porque ya hemos solicitado una acusación. En esta acusación hemos pedido una pena que va a ser efectiva si es que se nos concede y entonces el señor acusado no puede estar simplemente sujeto al proceso sin la existencia de ninguna obligación de comparecencia. Eso es lo que básicamente ha pedido el Ministerio Público y solicitamos, considere usted, que es un caso muy diferente a los casos que ha citado el señor Ponce como jurisprudencia precedente, que además ninguna de ellos es vinculante para este caso. Eso es todo, señor. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundada su solicitud de cesación de medida de comparecencia con restricciones e impedimento de la salida del país, así como los argumentos de la Fiscalía, quien solicita que se señale un plazo atendiendo a que tanto la convención como la propia ley expedida especifica que debe existir un plazo para ello, ¿no? Para la comparecencia con restricciones. Con ello se debe pedir la resolución correspondiente notificada a las casillas electrónicas lo más breve posible. Siendo las 11:56, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, señorita fiscal. Buenas tardes.